Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Hoy les traigo un tema que tiene que ver con la historia de unos azulejos decorativos. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. En los últimos años, los estudios de la calle han ganado popularidad. Todo tipo de recorridos a pie se han centrado en lo que la gente común ve todos los días. Estos paseos intentan recuperar la esencia de épocas anteriores a través de huellas históricas encontradas en anuncios antiguos, rótulos de comercios, elementos arquitectónicos, etc. En lugar de contar la gran historia de personas importantes, capturan el paisaje cultural único de Taiwán a través de los pequeños detalles de las cosas comunes que pueden pasar por alto fácilmente. Los azulejos decorativos que cubren las paredes exteriores expansivas son importantes para dar forma a la apariencia de los edificios, reflejando las modas cambiantes y la artesanía. Los mosaicos de cada época tienen mucho que decirnos. Kenji Horigome, un antiguo residente de Taiwán, que es originario de Japón, ha revisado los documentos que conectan a Taiwán con Japón para revelar algunas de las historias centenarias de estos mosaicos. Ahora, semi-retirado, Horigome todavía da clases en el Instituto de Graduados en Historia del Arte de la Universidad Nacional de Taiwán, y su espíritu académico no ha disminuido en lo más mínimo. Tan pronto como tengamos nuestros asientos, insiste en que tengamos los términos correctos. Lo que se llama huachuan o azulejos ornamentales en Taiwán se conoce más formalmente como azulejos de mayolica, y la mayoría de los que se encuentran en Taiwán se fabricaron en Japón. En la universidad me especialicé, dice, en arquitectura, y cuando era estudiante en las décadas de 1960 y 1970, la arquitectura modernista estaba de moda. Mis instructores siempre decían que los espacios eran mucho más importantes que las superficies decorativas. Fomentó en mí un sesgo contra los elementos demasiado decorativos en la arquitectura. No fue hasta que llegué a Taiwán que descubrí que los elementos decorativos también son muy importantes. Hace 30 años, Horigome fue nombrado profesor invitado en la NTU y por casualidad se encontró con 2 azulejos de mayolica en una tienda de antigüedades del vecindario. En sus reversos encontró las palabras «hecho en Japón», lo que despertó su curiosidad. Comenzó a coleccionar mayolicas, descubriendo pistas sobre sus historias desde el país de origen, el año de producción, los números de diseño registrados, anotados en sus reversos, ocultos en silencio dentro de los edificios. Estos son datos que pueden ser de gran ayuda para preservar el patrimonio cultural a través de la restauración, preservación y reutilización de artefactos arquitectónicos. Los azulejos de mayolica decorativos que se encuentran comúnmente en las antiguas casas de ladrillo rojo de Taiwán rara vez se encuentran en Japón. La mayoría de las residencias japonesas eran tradicionalmente estructuras de madera con paredes de adobe y barro, y generalmente de colores apagados, por lo que las coloridas baldosas de mayolica no habrían funcionado bien allí. Por el contrario, fue fácil colocar estos mosaicos en las residencias de Taiwán, en su mayoría de ladrillo. Es más, los taiwaneses nunca han sido reacios a lucirse añadiendo elementos decorativos a las paredes exteriores. Las baldosas de mayolica podrían describirse como sustitutos de elementos decorativos anteriores, dice Horigome. Solía ser que los taiwaneses ricos decoraban sus casas con mosaicos o mosaicos de Chochinware. Una vez introducidos, se consideró que las baldosas de mayolica creaban un efecto arquitectónico similar, pero como eran más fáciles de instalar, las baldosas de mayolica se convirtieron en las nuevas favoritas para los residentes de Taiwán.
Por otro lado, las baldosas modernas han evolucionado a partir de la fabricación de ladrillos rojos más delgados. Explica que para rastrear en detalle la evolución de las baldosas de cerámicas modernas es necesario remontarse a los antiguos edificios acarenga. Los edificios acarenga de ladrillo rojo comenzaron a ser populares en Japón alrededor del comienzo de la era de Meiji, en el año 1868, y se pusieron de moda en Taiwán con la llegada de los arquitectos japoneses a principios del siglo XX. Muchos edificios públicos en Taiwán se construyeron con ladrillos rojo, pero Origome enfatiza que rojo no significa necesariamente ladrillo. El edificio de la Corporación de Tabaco y Licores de Taiwán, anteriormente llamada la Oficina de Monopolio de la Oficina del Gobernador General, construida en 1913, y la Iglesia Presbiteriana de Jinan en 1916, son ejemplos clásicos de verdaderos edificios de ladrillo rojo. Para embellecer los exteriores, los trabajadores colocarían ladrillos de mayor calidad, aquellos con superficies más lisas y brillantes. En el exterior de los edificios, en aquellos días se dejaba a la vista el patrón del enladrillado, pero un examen minucioso de las paredes exteriores de las estaciones de tren de Taichung en 1917 y el edificio de oficinas presidenciales, anteriormente Oficina del Gobernador General de Taiwán en 1919, revela que, si bien la estructura interna de las paredes consistía en ladrillos colocados en hileras de manera normal, el enladrillado se recubrió con tejas de cerámica roja del mismo tamaño que las caras frontales de los ladrillos. Por lo tanto, se convirtió en una tendencia que se usaran baldosas cerámicas delgadas para cubrir las superficies exteriores de los edificios. Y estamos de regreso y les cuento que en 1923 el gran terremoto de Kanto derribó muchos de los edificios de ladrillo rojo de Japón construidos a partir de la era Meiji. A partir de entonces, la industria de la construcción del país se volcó hacia el hormigón armado. Pero un punto débil del hormigón armado es que las superficies exteriores absorben agua y necesitan protección. Los arquitectos pensaron inmediatamente en las baldosas de cerámica, dice Origome. En la era Meiji, el ladrillo rojo representaba la modernidad, pero después del gran terremoto de Kanto, todos pensaron que el rojo estaba pasado de moda. En consecuencia, se comenzó a ver baldosas de cerámica en marrón, amarillo, blanco e incluso en varios tonos de verde. Al mismo tiempo, los avances en la tecnología de fabricación generaron una amplia variedad de nuevas baldosas, como baldosas rústicas, baldosas raspables y baldosas acanaladas de textura rugosa, así como baldosas de tapicería, baldosas de terracota y más. Los edificios con paredes exteriores revestidas con estos azulejos aparecieron por primera vez en los últimos años de la era japonesa y continuaron en la era de la posguerra, cuando la arquitectura modernista reinaba supremamente. En tonos de amarillo, verde y gris apagados, los mosaicos llegaron a ser conocidos como mosaicos de colores de defensa nacional en Taiwán, pero Origome dice que el camuflaje logra su efecto a partir de la combinación de tonos oscuros y claros, y un gran edificio cubierto con mosaicos de color de defensa nacional tendría una ventaja militar limitada. Creo que en realidad no fueron elegidos por razones de defensa nacional, sino porque los colores estaban de moda en ese momento. Origome saca una baldosa interesante de su colección que vino de un corredor de la antigua clínica dental de Joseon, en la calle Ren'ai en Sanxia, nueva ciudad de Taipei. Habló con Chen Zhonghuo,
quien se hizo cargo de la dirección de la clínica de su padre. Chen explicó que al final de la era de Taizhou, en 1912 hasta 1926, Taiwán enfrentó escasez de materiales de construcción. En consecuencia, su padre Chen Wenzhang hizo una oferta por los materiales que se extraían de un edificio que estaban siendo demolido en el complejo de la residencia del jefe de Asuntos Civiles, ubicado entre la oficina del gobernador general y la residencia del gobierno general, ahora también llamada Taipei Casa de Invitados. En una época en la que estos recursos eran verdaderamente preciados, no era raro que los materiales se recuperaran de edificios antiguos. Al examinar este lote legendario de Sikiwara, o baldosas para pisos, con estampados, Origome publicó un artículo que explora su estilo y orígenes. Como los azulejos hicieron un estilo arcaico que data de antes de que Japón fuera influenciado por los azulejos de cerámica de Europa Occidental, el artículo conjetura que se introdujeron en Taiwán durante los primeros años del dominio japonés, teniendo en cuenta su época de fabricación y su rareza tanto en Japón como en Taiwán, deben considerarse bienes culturales extremadamente valiosos, pero el documento también señala que las baldosas cerámicas de los edificios a menudo se pierden cuando se demuelen los edificios. Las técnicas para hacer mayolicas dejaron su lugar de nacimiento en el mundo islámico para influir en el desarrollo de la cerámica en Italia, los Países Bajos, Francia y otras naciones. A mediados del siglo XVI llegaron a Inglaterra. Con el inicio de la Revolución Industrial, los avances industriales y la innovación de tecnología en la producción de mayólica llegaron más tarde el desarrollo de los populares azulejos victorianos británicos. Estos mosaicos se introdujeron en Japón a fines del periodo Edo entre los años 1603 y 1867 y principios del periodo Meiji entre los años 1868 y 1912, cuando los artesanos japoneses comenzaron a estudiar y desarrollar mosaicos basados en muestras de mosaicos victorianos. A principios del siglo XX, Japón había desarrollado un método de producción de baldosas de formación en seco, mejorando rápidamente la calidad y la consistencia, y comenzó a exportar baldosas de mayólica. Los mercados de exportación incluyeron China, el sudeste asiático, India y las Américas. Taiwán era una colonia japonesa y más del 90% de las baldosas de mayólica de las residencias de Taiwán se fabricaban en Japón. Estima Origome, las empresas japonesas crearon mosaicos para adaptarse a los gustos locales, con imágenes auspiciosas y frutas comunes en los mosaicos enviados a Taiwán, y palabras en sánscrito y dioses hindúes en los exportados a la India. Estos pequeños mosaicos cuentan una historia de geografía económica y globalización, la tecnología de fabricación de azulejos de Gran Bretaña y la preeminencia industrial general le dieron una vez la parte de león del mercado global. Como recién llegado, Japón imitó al principio, esforzándose por desarrollar mosaicos de calidad comparable. Aprovechando su ubicación y su imperio, Japón comenzó a exportar mayólicas, siendo Taiwán su primer mercado objetivo. Los constructores allí embellecieron muchas de las fachadas y tejados de la isla con estas tejas. Estos pequeños objetos ayudaron a dar forma a muchos paisajes urbanos, al tiempo que conectaban Japón y Taiwán entre sí, así como en el sudoeste asiático, China e incluso países europeos como el Reino Unido. Sin profundizar en la historia de estos mosaicos, nunca sabría cómo estos elementos aparentemente comunes unen el mundo y proporcionan una fuente inagotable de fascinación. Ha sido un gusto acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que tenemos una cita aquí la próxima semana. Los quiero mucho, les deseo muchas bendiciones. Bye bye.